Entrecontadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. El día de hoy tenemos a Jacqueline González como invitada. Jacqueline es actriz, psicóloga, narradora y payasa, fundadora de Equidarte Teatro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Hola, Penélope, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de que estés aquí y bueno, pues vamos a empezar la entrevista con unas preguntas que te iré haciendo durante toda la sesión. Y bueno, pues me gustaría que compartieras más en tus palabras, pues cómo te formaste, dónde es que empezaste, qué estudiaste, cómo es que llegaste a ser una narradora oral y bueno, cómo es que también tú fusionas todo lo que eres, pues digamos en la narración oral. Bueno, pues estoy muy contenta de estar en este espacio. Yo quiero compartir que la narración oral llegó a mí hace apenas unos años. Yo estudié la carrera de psicología en la UNAM. Lo que yo realizo en el ámbito de la psicología lo llamo psicopedagogía. Estoy más enfocada en el área educativa y por diversas razones también llegué al teatro. Digo, mis papás desde que yo estaba pequeña también estaban en compañías de teatro y demás, entonces siempre he estado en ese mundo del teatro. Y cuando estaba estudiando la carrera de psicología, me metí a un taller de teatro en la Facultad de Economía, de Contaduría y Administración, y ahí el profesor me invitó a su compañía de teatro, Cali Intlapali, y comencé a dar funciones en Casa del Lago. Y ahí empecé a recibir ya un pago remunerado por estar en una temporada y demás. Entonces fue una manera también de empezar a pagar mi carrera de psicología, un poco chistoso porque a veces uno estudia otra cosa para pagarse la carrera de artes, pero yo empecé a recibir esta remuneración, ¿no? A trabajar de manera profesional gracias a la invitación del profesor Esteban Garza. Y ya de ahí me seguí con más cursos y talleres de teatro. Me metí a una escuela que está por el kiosco Morisco, que se llama Centro de Estudios Escénicos. Y después, ya que estaba bien clavada con el bufón, el payaso, que había tomado muchos talleres, decidí probar el taller de narración oral con la maestra Marcela Romero La Uva. Y a partir de ahí ya me enfoqué más a la narración oral. De hecho, es casi la mayoría de lo que hago ya actualmente. Ocupa la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Si bien de repente doy algún taller que tiene que ver con la psicología y la educación, que digo, siempre está involucrado también en los talleres que doy de narración a profesores o a los chicos y chicas en las escuelas, pero ya es más enfocado hacia la narración oral. Y así fue como llegué a este mundo de la narración oral y me encontré con personas como contigo, Penélope, que nos encontramos en Colombia y allá platicábamos que no nos conocíamos y que cómo nos fuimos a conocer allá y que a veces no conocemos a muchas personas que también se dedican a la narración oral. Y fue también que platicábamos lo de iniciar esta red para conocernos, ¿no? Esta red de narradoras. Tal como lo está diciendo Jackie, justamente nos fuimos a conocer en Colombia, aunque de una u otra manera creo que ya habíamos coincidido. Ya nos habíamos cruzado, pero en algún punto. Algo así, pero fue muy grato que coincidimos ambas en Colombia y que, bueno, pues justamente pudimos intersectar y fundar esta red de narradoras. Para quien no lo sepa, pues entre Jackie y yo surgió como la idea y bueno, pues ha ido poco a poco creciendo, pues gracias a la colaboración de todas y todos. ¿Cómo es que tú pudiste entrelazar en la narración oral el hecho de que eres psicóloga y pudiste como conjugar justamente la narración oral, que de una u otra manera también tiene muchas aristas por donde trabajar, y entre ellos pues la educación, entre ellos pues obviamente la conducta humana, las emociones, todo aquello que tenga que ver, y me gustaría que igual pues le compartas al público
¿cómo es que tú lo relacionas? Como, bueno, también el clown, porque yo siento que muchas narradoras que en el clown también encontramos muchas herramientas para la narración. No sé, igual me gustaría que pudieras compartir tu experiencia en ese sentido. Sí, bueno, desde el ámbito de la psicología educativa, creo que la narración oral es una herramienta muy fuerte y muy poderosa para trabajar con personas de cualquier edad. Yo bueno, he trabajado con diferentes grupos, estuve dando un tiempo clase de teatro en el programa Niños Talento, pero después fui maestra de psicología a nivel bachillerato. Y justo cuando estaba con los chicos de nivel bachillerato me di cuenta que a través de las historias era la forma en la que también podía introducirlos a algún tema, alguna temática, ¿no? Justamente del área de psicología. Y algo muy interesante es que también dentro de la psicología educativa hay una parte que es la neuropsicología, ¿no? Que estudia esta parte de todos los procesos a nivel cerebral y lo que ocurre en nuestro cerebro cuando escuchamos una historia. Lo que ocurre con nuestro cerebro es que se activan las mismas partes que se activan cuando leemos. Y es pareciera que nos hacen una lectura en voz alta. Y eso es creo que de las cosas que pocas veces sabemos, ¿no? Incluso desde el ámbito educativo, que la narración oral equivaldría a eso, a como si me estuvieran haciendo una lectura. Y las partes del cerebro que se activan, estas neuronas espejo, que hacen que me sienta empático con el personaje, con esa historia que se está contando, y que yo también a través de ese personaje puedo atravesar toda una serie de emociones y de experiencias que me permiten a mí también fortalecer mis herramientas internas, fortalecer mi psique, mi pensamiento y lograr, pues muchas veces, motivación, entendimiento, ¿no? Me siento escuchado, entendido ante una situación difícil. Y creo que todo eso tiene que ver con el poder de las historias, porque las historias son tan poderosas que hasta desde el psicoanálisis se puede ver otra manera de cómo el personaje va atravesando y nosotros con nuestra psique vamos atravesando también esas pruebas y eso nos fortalece. Y por el lado del clown, pues es maravilloso porque uno ya, cuando uno empieza a tomar los talleres y te dicen que tu clown o tu payasa eres tú, pero llevado como a esa exageración y con cierta técnica y demás, pues llega un punto en donde ya conoces muchas cosas tuyas que cuando en escena sucede cualquier cosa, inmediatamente tu payasa va a salir a resolver y a reír y a decir, ok, bueno, no pasa nada, sigamos. Entonces creo que esa es la parte que es muy importante de la payasa, que nos permite estar en escena sin tener la atención y la presión de, y si pasa o ocurre algo, pues entra inmediatamente ese personaje que ya sabemos que está ahí, que resuelve y que dice, no pasa nada, sigamos, ¿no? Con lo que hay, con lo que se puede. Entonces, fíjate que yo he visto que si algo he sentido, o en donde me he sentido vulnerable, justamente es en el clown. En el clown es cuando de repente emociones salen, pero también es una herramienta muy poderosa para la improvisación y yo creo que a la narración, porque la narración se va dando también en el es cuando creo que la narración y el clown tienen una situación muy parecida, muy empática en ese sentido, ¿no? Y bueno, qué bien lo que comentas. La imaginación pues también se detona de igual manera que leer, que de escuchar la palabra hablada y la palabra escrita, ¿no? Y me gustaría que nos dijeras qué mueve profundamente contar historias. ¿Por qué contar historias? Yo creo que hasta hace poco lo supe, porque yo llegué al taller de narración oral con esta necesidad de querer crear desde no tener que estar en un grupo, porque a veces es difícil, ¿no? Que los ensayos, que entonces como que esta necesidad de querer montar algo sin tener que ponerme de acuerdo con más me llevó a buscar la narración oral y empecé a contar historias que a mí me gustaban mucho desde niña y me conecté y demás. Pero
con el tiempo empecé a entender que mi abuela, ¿no?, la única abuela que me quedaba, muy probablemente ya le quedaba poco tiempo de vida, fue cuando dije, esas historias son las que tengo que no dejar que se pierdan, no dejar que se vayan, ¿no? Y mi abuela cumplió ya 2 años de fallecida, de que murió, y yo decidí el tiempo que más pude pasar con ella, grabarle en audios esas historias que siempre me contó desde niña, ¿no? Y dice, ahora cuéntame de cuando viste al hombre tal o las sombras en la pared, y me las contaba y yo aprovechaba y sacaba y grababa, ¿no? Entonces entendí que era recuperar la memoria de mi familia. Es una de las razones también por las que ahora yo digo, cuento historias, eso para recuperar esas historias y seguirlas contando. Y 2, también creo que, no creo, estoy segura, cuento historias por las que estuvieron antes que yo y que no pudieron hablar, no pudieron decir, no podían opinar. Entonces creo que somos esa voz de las ancestras que por alguna razón no pudieron hablar, ¿no? Entonces ahora sé eso, ¿no? En su momento pues era por otros motivos quizá, pero hoy estoy segura de que es eso, recuperar la tradición oral de mi familia y hablar por las ancestras que no tuvieron voz, o recuperar esas voces ancestrales. Hermoso, me gusta mucho lo que compartes, en efecto, es una necesidad profunda de cada uno de sus historias, y además que la narración tenemos de muchas formaciones, y eso yo creo que es muy nutritivo, porque puede ser una herramienta la narración para muchas áreas educativas o de las humanidades, pero también pues con esta necesidad profunda pues obviamente de compartir historias. Y entre contada y contada, me encantaría pues que compartas un pequeño cuento con nuestro público. Muy bien. Bueno, pues era un grupo de viejas amigas que tenían mucho tiempo de no verse, que decidieron reunirse para contarse sus logros y sus vidas. La primera en compartir fue Cenicienta. Yo dejé de limpiar castillos porque la verdad, en lugar de limpiarlos, prefiero construirlos. Así que estudié arquitectura. Pero quiero saber de ti. Cuéntame, Blancanieves, ¿a qué te dedicas? Yo, los enanitos dicen que yo soy una rompecorazones. Bueno, eso dicen ellos. Y pues yo les hice caso y estudié cardiología. Así como ven, ¿eh? Pero yo quiero saber de ti. Cuéntanos, Caperucita. ¿Te sigue molestando aquel lobo? Ese lobo, hace mucho tiempo, salió de mi vida. Yo ahora trabajo en el Parlamento Europeo y no le temo a ningún lobo feroz. Pero yo quiero saber de ti, Bella Durmiente. ¿Qué piensas de despertar después de haber dormido 100 años? Pues es increíble los logros alcanzados por las mujeres. El 8 de marzo, la marcha que hubo el 2020 fue impresionante. Aunque todavía me parece un sueño que esté empezando a cambiar el cuento. Y ese cuentito es de Beatriz Domínguez. Y se llama Cómo ha cambiado el cuento. Qué bonito, es un súper cuento. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora me gustaría mucho que nos compartas en tu trayectoria como narradora, ¿cómo has visto el papel de las mujeres dentro de la narración?
oral. Dentro de la cultura, dentro de lo que tú has vivido, ¿cómo ves el papel de las mujeres? Para mí fue muy impresionante y hermoso llegar a mi primer taller de narración oral con la maestra Marcela y ver que muchas de mis compañeras eran mujeres jubiladas, que eran mujeres que ya habían dado clases o que habían sido médico y que ahora estaban dedicándose a la narración oral. Creo que el papel que las mujeres tenemos dentro de la narración oral es muy importante porque la verdad es que he visto a muchas que aunque digo, bueno, ya es como una actividad que hago después de jubilada, lo hacen de una manera profesional. Sí les gusta prepararse, sí les gusta pues seguir aprendiendo. Esa es una parte que yo noto dentro de la narración, ¿no? Con las mujeres. Otra parte fue cuando empezamos a organizar la red y me di cuenta que muchas compañeras de la red son narradoras, pero además tienen una fuerte profesión o una fuerte actividad en otro ámbito. Eso también me impresionó y me gustó mucho porque pues algunas son maestras, pero también el trabajo que hacen para profesionalizarse como narradoras o las actividades que realizan. Algunas son escritoras, algunas son activistas, ¿no? Que tienen un trabajo político, que tienen una trayectoria de lucha y que están ahí. Entonces es una gama de edades, de saberes, de experiencias infinitas. O sea, la verdad es que estoy como impresionada por esa parte de las compañeras narradoras. Lo que sí no puedo decir es, pues, qué ocurría antes o al principio, ¿no? O sea, lo que la maestra Marcela o la maestra Vivian comentan o platican, ¿no? O la maestra Beatriz Falero de los inicios de la narración es lo que yo recibo, ¿no? Sus experiencias es lo que yo recibo de esa historia que viene en la narración oral. Pero pues me parece interesante que hay un matiz de formas, de colores, de experiencias, de habilidades. Sí, fíjate que aunque no propiamente es un oficio de mujeres, siento que un gran porcentaje de narradoras somos mujeres, ¿no? O sea, de la narración o narración. Y creo que eso nos da un panorama de la participación activa de las mujeres en la oralidad, desde el y cantar la canción y desde hasta la composición, los cuentos, y contar historias, contarle cuentos a los hijos, porque la narración es muy amplia, ¿no? Gracias a todas las compañeras narradoras que de otra manera han hecho esta historia en donde ya nos toca a otras generaciones, pues que ellas han picado piedra tremendamente para que nosotros tengamos una plataforma de desarrollo, cada vez más espacios de profesionalización, como lo comentas de Marcela Romero, al cual que ella y otros compañeros están bastante por trabajar en la formación. A mí me gustaría que nos platicaras un poco qué procesos haces tú, ¿no? O sea, por ejemplo, para montar, tomando todas estas herramientas que tú ya ahorita nos platicas, ¿cómo es que montas tú un repertorio? ¿Cómo lo haces? Para quienes nos miren, se vean motivados o igual retroalimentados en su quehacer cotidiano. Los procesos que utilizo los he tomado de diferentes talleres. Por ejemplo, hay libros, álbumes ilustrados que ya te permiten de por sí tener ahí la historia ilustrada y entonces es otra manera también de abordar las historias, ¿no? Estudiar mucho como incluso al autor, ¿no? Las características de las ilustraciones y demás. Pero también cuando no existen estas imágenes y lo que hago también a veces es hacer yo los dibujitos, ¿no? O sea, como por escenas, ir haciendo los dibujos de las escenas. Me gusta mucho en un primer acercamiento conocer a los personajes de las historias. Un poco como también mi camino viene del teatro,
Pues lo que hago es casi como cuando lees un guión de teatro por primera vez y entonces buscas a los personajes, tratas de darles una personalidad, un matiz, un ritmo, a lo mejor una voz, una expresión corporal y me gusta como esa parte, pero también me gusta mucho encontrar al narrador o narradora para cada historia. Y en ese camino lo que hago también es como jugar con las historias, contarlas de diferentes maneras, o muy seria, o muy, convertir la historia muy chusca, buscar. Y de esa, repetir la historia de diferentes maneras, voy quedándome con lo que me acomoda, me gusta, me siento bien y creo que va quedando con la historia. Muchas gracias por compartir. Y bueno, platícanos en dónde has trabajado, bueno, pues justo decías que participas en editoriales, que también, bueno, pues tiene como su trabajo muy particular, porque bueno, pues representas justamente a un acervo muy específico de las editoriales donde tú trabajas. Si nos puedes compartir mucho como de ese trabajo que realizas tú dentro de las editoriales o donde tú trabajas. Pues en el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial en la que colaboro, pues es justo el acervo grande que tiene de literatura infantil y juvenil, promoverla, acercarla. Ya hay muchos lectores, muchos niños que son grandes lectores desde pequeños, que llegan a las librerías a escuchar los cuentos y que ya los han leído, pero que les gusta escuchar la historia y que aparte te piden más recomendaciones del mismo autor, que ya hay como un camino, pero también están los niños y las niñas y las familias que llegan por primera vez, que es la primera vez que se acercan, que es la primera vez que escuchan una historia contada y que el dejarles a lo mejor la historia a la mitad o no contarles el final hace que corran al libro ahí en la librería y ahí mismo puedan terminar de leerlo si es que no se lo llevan. Pero la verdad es que como es una editorial que también que tiene un presupuesto digamos, también gubernamental, pues la verdad es que los costos a veces son muy accesibles, ¿no? Hay libros de los más económicos, 40, 30, 50 pesos, y ya, pues ya va aumentando los precios, pero pues siempre es grato como acercar la literatura y que los niños puedan decir, oh, sí, ahora quiero leer ahora quiero leer. Y además no solo los niños, la verdad es que los que trabajamos también mucho con la literatura infantil y juvenil nos enamoramos de los autores, de su forma de contar las historias, identificamos su estilo, ya buscamos o esperamos cuando va a sacar un libro y creo que eso es la parte que me toca, ¿no? Es acercar, compartir y acercar este gusto, estas historias que pueden estar ahí guardaditas en cajitas y convertirlas en algo que puedan ellos mirar y decir, wow, quiero entrar a esa cajita y a esa otra y a esa otra, y que puedan introducirse pues al mundo de la literatura y que también demos a conocer a los diferentes autoras y autores que hay, mexicanos también, mexicanas, y que están ahí creando historias y que los niños pueden acercarse a estas historias. Muy interesante, me gusta mucho lo que se hace, como es un trabajo y un proceso muy distinto. Y bueno, pues tú también has trabajado en otros espacios. Me gustaría que le compartas al público que nos está viendo, al cual le agradecemos muchísimo que estén viendo este video y que pues nos ayuden a compartirlo y a que crezca pues nuestra sección. Y nos gustaría que nos compartas una anécdota que haya sido extraordinaria o muy chistosa o algo muy raro, de esas cosas que pasa que solamente que no te explicas qué pasó o cómo estuvo. Y pues me gustaría que compartieras una anécdota. Pues recuerdo una anécdota que para mí fue muy fuerte la imagen, porque fue en un festival en Michoacán, en un pueblito de Michoacán. Nos habían dado un espacio que era como en una explanada, que estaba techada, y estaba un auditorio con la bocina y unas sillas. Los niños que iban o que vieron esa función eran niños de un camp
y había una maestra de lengua de señas mexicana que estaba haciendo la traducción de los cuentos, pero en ese mismo espacio del otro lado estaban entregando creo que unas tarjetas del gobierno o unos apoyos o algo. Y había mucha gente en el borlote de acá, ¿no? O sea, en esta parte de acá había mucha gente, muchas filas, la gente formada esperando su turno. A mí me tocó contar y pues sentí muy bello ver cómo la compañera, la maestra en lengua de señas hacía la traducción. Me bajo y entra otro compañero que era de Michoacán y se sube a narrar, empieza a narrar y a mitad de su narración vemos cómo viene, o sea, pues yo pensé que se iba a acercar a preguntar el policía, ¿no? Que a qué horas acabábamos o algo, ¿no? Pero viene un policía y luego viene otro y se paran enfrente del escenario y le gritan al compañero, están haciendo mucho ruido, bájenle, bájenle, porque ya está una actividad y necesitamos organización y aquí están haciendo mucho ruido. Y no le importó interrumpir el cuento, no le interrumpió que había niños ahí, o sea, y fue como muy violento porque, o sea, porque nosotros pensamos que se iba a acercar a alguien a preguntar, oigan, ¿cuándo se acaba? ¿En qué momento? O pueden bajarle. No, entonces eso fue muy violento porque entonces todos nos acercamos los demás a decirle, sí, 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 ahorita le bajamos, sí, no sé qué tanto, sí, 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 que no sé qué, pero así, o sea, con toda la autoridad y con todo de casi, casi decir, como si dijera, ya cállense, ¿no? Fue la verdad una cosa muy fuerte. También yo reflexioné que las historias que había contado antes, que me había tocado contar, eran la que había seguido al compañero, antes del compañero, eran cuentos que tenían que ver justo con esto de la equidad de género y demás. Entonces dije, no sé si a lo mejor eso tuvo que ver porque sí teníamos un micrófono, sí se oía todo lo que decíamos y la forma en la que fueron y pararon así de plano, ¿no? Y el que estaba arriba se quedó así como, ¿qué, no? Y nosotros hasta dijimos, ¿se van a subir al escenario? ¿Qué le van a hacer, no? Y bueno, no pasó a mayores, pero sí fue un impacto muy fuerte el que ni siquiera se acercaran a decir, oigan, ¿quién es el organizador? ¿Le pueden bajar un poquito el volumen? Sino que fuera directo a callar al que estaba hablando ahí en el escenario. Entonces, Y bueno, los policías no se caracterizan por su buen trato. Yo creo que justamente, no sé si en todo el mundo, para quien vea esto que es fuera de la Ciudad de México o de México en sí, bueno, aquí yo creo que los policías deberían tener una materia de cortesía, de civismo, de ética, bueno, varias materias antes de ponerlos a trabajar. Pero sí creo que les cuesta mucho empatizar con las actividades culturales. Y si además, pues, se vieron aludidos, y les cayó la pedradota que seguramente, pues, les quedaba que ni mandada a hacer, ¿no? con las historias que estabas contando, pero bueno, ahí hay, pues, una falta de comunicación entre ellos para ocupar la plaza, pero siempre creo que hay una manera de conciliar y compartir, incluso hubieran disfrutado, ¿no? O sea, si hay una negociación amable, oigan, terminamos de hacer esto, y se quedan todos aquellos que fueron a recoger sus tarjetas de espectadores, ¿no? Porque luego a veces creo que todos esos eventos que justamente son pues más como de hacer un trámite colectivo para hacer más como una manifestación política que otra cosa, porque eso es, ¿no? Es como una entrega masiva para que vean que sí trabajamos, ¿no? Y bueno, pero pues negociando, y híjole, la verdad es que sí puede haber como mucha descortesía y yo creo que para ahí varias anécdotas. Ya veamos qué nos va a poner aquí el público, anécdotas que les hayan parecido o que les hayan pasado, ¿no? Alguna vez contando historias, sobre todo si son narradoras y narradores. Y entre contada y contada, compártenos otro cuentito. otro cuentito, pues. María tenía unas alas muy grandes y fuertes, unas alas con las que podía volar, pero le daba miedo volar. Yo la conocí cuando tenía 21 años y todavía no se decidía si se iba a dedicar al negocio familiar que era una mercería o si estudiar eso que desde niña quiso, que era medicina.
yo me atreví a decirle que el día que ella eligiera aquello que más amara hacer, iba a volar muy alto. Hace poco me la encontré, pero no pude platicar con ella porque iba deprisa. Lo que sí puedo decirles es que la vi volando muy alto. Bravo, bravo, qué Ese bonito. cuentito se llama El miedo a volar, de Ana María Soto. Qué belleza, qué belleza. A mí me encantan los cuentos cortos. Y bueno, te voy a hacer una pregunta de esos imaginarios. Si tú pudieras colocar a la narración oral, si tú tuvieras así como una varita mágica o una posición, obviamente en la política cultural o en la transformación, si tú pudieras poner a la narración oral como algo indispensable, ¿en qué áreas las pondrías y por qué? ¿En qué área? Ajá, ¿en qué áreas? Así como varita mágica. Me gustaría que hubiera narración oral en y por, ¿no? Un poco así, a manera de juego. De juego. Pues, como siempre, ¿no? Decimos, bueno, narración oral en las escuelas, narración oral en las escuelas de profesores, ¿no? Narración oral en las carreras, ¿no? O incluso que la narración oral, que ya creo que por ahí hay algún país que ya tienen una carrera de narración oral, ¿no? Que pudiera estar en la universidad, que pudiera tener un currículum y ser una carrera que se pudiera estudiar con, bueno, tenemos aquí también cantidad de narradores y narradoras con gran experiencia que podrían formar parte de la docencia de ahí de la carrera. Entonces la pondría desde las primarias a los maestros, en la carrera en la universidad. En los hospitales, creo que se hace cuando los payasos van o hay a veces momentos en los que vamos y contamos historias. Me ha tocado también ir a hospitales a contar. Entonces, que sí pudiera estar, ¿no? En los hospitales. Em, en qué otra área podría ser? Eh, pues no sé, es que en realidad está en muchas áreas, ¿no? Está también en los asilos, está en los hospitales, porque está, am, ahorita por las circunstancias, bueno, creo que se ha detenido esta parte de visitar hospitales, pero la narración y el arte, ¿no? Los payasos siempre han estado visitando hospitales. Y no sé, no se me ocurre otra, pero creo que hubiera una carrera de narración oral sería como una varita. Claro. Y me gustaría que nos digas así, tú como espectadora, ¿cuándo te tocó ver a una narradora o narrador que te conmovió y que dijiste, yo quiero eso? O sea, o cómo fue que de repente tú como espectadora te viste tocada, ¿no? Por eso, que dijiste, ay, ay, esto quiero hacer. Pues me he visto tocada por muchos compañeros y muchas compañeras narradoras. Em, no podría elegir a una sola, o sea, no podría como mencionar, ¿no? Como, em, pero justo hablando ahorita de los hospitales, recuerdo al profesor Apolonio Mondragón, que dio una ponencia alguna vez en la FILIG y que él mencionaba y platicaba su experiencia contando cuentos en hospitales y hizo un manual, ¿no? Donde plantea toda esta experiencia, entonces lo leí y a él lo he visto contar. Cuando lo escuché contar su experiencia y luego leí el manual, para mí fue como entender también la narración desde otro lugar, donde decía, bueno, es que pues sí, acá el público no te va a aplaudir, ¿no? En el hospital, el público no, pero justo es eso que acabas de mencionar.
cómo lo tocas, cómo tocas a ese ser de una manera delicada, de una manera cuidadosa, cómo lo haces cuidando todos los detalles para que esa persona se sienta protegida y reciba esta historia cuando está en un momento difícil de su vida. Entonces, creo que a mí esta experiencia del maestro Apolonio me ha tocado profundamente, o sea, sí me llegó mucho como hoy el cuidado con el que plantea llegar a contar y en donde no se busca el aplauso, sino se busca justo conmover o acompañar en un momento difícil o en una situación que no es muy cómoda o muy grata. Y creo que es eso, y creo que muchos narradores y narradoras que he visto logran eso, que no es el aplauso lo que buscan, sino conectar con las personas. Sí, es ahí donde vemos el poder de las palabras, ¿no? Lo poderoso que puede ser las palabras que sanan, las palabras que curan, las palabras para la contención y bueno, ser impecable con la palabra porque así como podemos ser completamente sanadores, podemos también perjudicar a través de la palabra y no me refiero a los narradores porque hay mucha conciencia de eso, sino a todas las personas que de repente en el enojo o en este cóctel de emociones salen palabras que pueden herir a otros en ese momento, ¿no? Pero yo creo que lo que acabas de decir me parece muy importante porque va más allá del aplauso, es la historia, ¿no? Es la anécdota, es la empatía que hace ratito tú hablabas justamente de las neuronas espejo, es justamente empatizar con eso. Y bueno, para cerrar el programa, me gustaría que les compartieras al público algo sobre la narración oral que tú te gustaría compartirle a otros, que si pudieras decir, bueno, acérquense a la narración oral, ¿qué habría, no? O sea, me gustaría que para cerrar tú pues pudieras compartirle a todas y todos los que ven este programa, pues unas palabras para cerrar justamente el programa. La narración es parte de nuestra vida. Todos nos contamos y nos contamos y nos contamos todo el tiempo. Hemos crecido escuchando historias, hemos crecido escuchando las historias y las versiones de la familia, de los tíos, de los que estuvieron antes que nosotros. También a nivel sociedad escuchamos historias. Y la palabra es muy poderosa. Y ejercer esa palabra con mucho cuidado y responsabilidad cuando ya nos dedicamos de manera profesional es muy importante, porque si nuestros abuelos y nuestras abuelas ejercían su derecho a contarse y a contar, y lo hacían también de una manera amorosa, pues nosotros con mucho más razón, con toda la conciencia que lo estamos haciendo, ¿no? Con toda la seguridad y conciencia de lo que estamos haciendo. Y no perdamos de vista eso, todos contamos y todos podemos contar y todos podemos tener ese poder sanador desde la palabra, como bien lo mencionabas ahorita, Penélope, y también, como también lo mencionabas, pues también las palabras pueden lastimar, herir y destruir. Entonces, ¿hacia dónde queremos ejercer este poder? Y si ustedes quieren encontrar el camino para empezar a contarse quién soy, de dónde vengo, o quiénes son mis ancestros o demás, sí creo que la narración oral es un camino para encontrarte y compartirte. Y entonces yo los invitaría, si ese es como su deseo en este momento, de darle forma a su rompecabezas de la vida, la narración oral es un camino para eso. Muchas gracias. Si puedes compartirle al público tus redes sociales para que ellos te puedan, pues obviamente ver tu trabajo, tu canal y bueno, pues tu página, todo lo que tú tengas donde te puedan localizar.
Sí, en Facebook e Instagram tengo página que se llama @laviajera de los cuentos. Así me encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y en YouTube hay un canal que es mi nombre completo, Jacqueline González Cruz. Muchas gracias por haber estado viendo esta entrevista. Esperemos que le den like y la compartan. Yo soy Penélope Rivera y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Red de Narradoras México.